Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, amigas, amigues? Pásenle a este podcast Resonancias y Despertares, un espacio donde cada encuentro tiene un propósito mayor. ¡Vámonos para allá! Bienvenidos, bienvenidas. ¡Hey! ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una transmisión más, a un episodio más, a un encuentro más en este podcast Resonancias y Despertares. Qué gusto vernos, encontrarnos de nueva cuenta. Y por supuesto que el día de hoy es una transmisión muy especial porque, como ustedes ya saben, siempre tenemos aquí invitados, invitadas de lujo que siempre nos comparten con mucho amor también desde sus experiencias personales, desde sus disciplinas, desde su caminar también, todos estos temas que se van desdoblando y vamos aperturando y que vamos compartiendo con todo nuestro amor y cariño. Y gracias a ti, querido compañero, compañera de camino, que nos vas acompañando en cada una de estas transmisiones, ya sea también pues en diferido o donde tú te encuentres, ahí en casita, en oficina, donde tú estés. Gracias por hacerte disponible y por aperturarnos también a recibir esta información, que justamente el objetivo es ayudarnos a seguir en nuestro proceso de autoobservación. Así que vénganse para acá, amigos, gracias para hacer, co-crear esta transmisión más, y le doy una cordial bienvenida también a una querida colega que hemos estado ahí coincidiendo en el camino, que hemos ido compartiendo también algunas experiencias de vida. Querida Moni Godínez, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenida a este espacio virtual, a este podcast. ¿Cómo estás, querida Moni? Hola Iris, buena tarde. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Me encanta la idea de compartir contigo y con tu audiencia. Muchas gracias. Ay, gracias a ti, Moni hermosa, gracias a ti. Aquí un poquito a manera de presentación. Moni, tú de profesión eres diseñadora gráfica, pero has estado aquí en esta parte como holística, en armonización por el arte, ¿no? Desde la parte artística, y también como terapeuta en constelaciones familiares. Así que, amigos, la verdad es que Moni y yo hemos resonado mucho en el camino, también desde la parte de la lógica, ¿no? La LGC, la lógica global convergente, y para nosotros es un gustazo enorme estar aquí con ustedes y hablar justamente también. El tema de hoy que les presentamos con mucho cariño es la creatividad como expresión de nuestro ser y como proceso de autoconocimiento y sanación. Y justamente no es gratuito porque tanto Moni como yo estuve observando también que hemos estado en actualización de nuestras redes sociales, Moni, y pues bueno, a veces se requiere porque ya la realidad, si a veces nos está pidiendo esa actualización de 1000, 8000 formas, las redes, que son nuestra parte digital, también se van a actualizar sí o sí, y me da mucho gusto, Moni, también esta propuesta que tú nos traes también a través de tus redes sociales, y que, bueno, vamos indagando a través de la creatividad. Pues, queridos amigos, nos hacemos disponibles, por supuesto, a ir en este proceso de autoobservación, y que este tema también nos ayude quizás a ir viendo cómo andamos en nuestros dones, talentos, en nuestros recursos, pero también en nuestras creaciones. Moni hermosa, compártenos un poquito, justamente ya que estamos hablando de este tema de creatividad, que es como va a ser el centro también de este episodio. ¿Cómo te gustaría, desde tus palabras, cómo entenderías, nos compartirías esta parte de la creatividad? Claro que sí, Iris. Pues mira, yo la verdad es que yo soy diseñadora gráfica. Yo tiene aproximadamente, con más de 30 años que salí de la facultad. Soy diseñadora y bueno, siempre me mantuve como en esa línea, trabajando con mi esposo, dentro de las artes gráficas, y bueno, ahí nos seguimos muchos años. Él fallece y entonces como que quiero hacer un cambio completamente y bueno, una de las razones por las que me llevó a hacer todo un cambio en mi vida fue el hecho de que él fallece por un infarto fulminante a raíz de un periodo de muchísimo estrés. Entonces, cuando viene toda esta cuestión, pues obviamente me hace reflexionar muchísimo por mis hijas, tengo 2 hijas, y entonces dije, bueno, a ver, yo necesito parar primero para ver para dónde qué voy a hacer, cuál va a ser ahora mi camino y qué necesito
aterrizar, ¿no? De momento, obviamente, esta parte del negocio me tenía muy estresada y prácticamente habíamos quedado, bueno, no es casualidad, hubo un cambio en ese momento en el negocio y estaba yo así como en limpio, en una hoja en blanco para empezar de nuevo. Entonces, lo que empecé a hacer es salir a caminar, porque dije, necesito darme tiempo para mí. Entonces dije, porque necesito ahora sí aterrizar ideas y ver qué voy a empezar a hacer. Entonces empiezo a salir a caminar y como un ejercicio de atención plena, empiezo a sacar fotografías. Entonces, esta parte de las fotografías me hace abrir un Instagram donde comparto esas fotos desde hace tiempo. Con el tiempo empiezo a checar mis fotos y empiezo a ver caritas y empiezo a ver que conectaba yo de otra forma con toda esta parte. Eso en cuanto a la fotografía. Al mismo tiempo seguí trabajando como diseñadora y me lleva a trabajar, a ser parte de un equipo de conciencia, de desarrollo personal. Y ahí, bueno, ya venía yo con ese tema trabajándolo desde antes, pero sigo ahí, ¿no? Entonces sigo trabajando como diseñadora, pero al mismo tiempo trabajando la parte del desarrollo personal. Y finalmente acompañada siempre de la parte esta de la creatividad, ¿no? Y entonces, bueno, todo este camino me ha llevado a buscar opciones porque finalmente el arte, pues siempre ha formado parte de mi vida. Yo desde muy niña, mi refugio y mi forma de, pues sí, escapar finalmente de todo lo que me rodeaba, que era de repente era un ambiente complicado, era el arte. Sin saber que yo de alguna manera buscaba ese refugio para empezar a canalizar esa emoción que yo no podía expresar. Entonces, eso, pues desde niña mi mamá siempre la escuchabas que decía, no, es que puede estar horas y horas con colores y hojas, ella es feliz. Pues sí, Claro. porque realmente buscaba yo como expresarme, ¿no? Y después, bueno, estudio la parte del diseño y empiezo toda esta cuestión. Entonces, te digo, en este recorrido, trabajando junto con la parte del equipo que se llama Conciencia, empezamos a hacer labor social en una comunidad pequeñita y entonces yo me encargaba de empezar a hacer mandalas para los niños. Y junto con otra amiga dábamos clases de yoga, bueno, una clase de yoga entre comillas así en pequeñito, de rapidín, como de actividad para los niños, y Ya. los mandalas. Entonces, los poníamos a hacer unos ejercicios como de concentración y toda esta cuestión, y pasábamos a los mandalas y a colorear. Y les encantaba esa actividad. Entonces, a partir de ahí, yo empecé a compartir mandalas dentro del equipo para las personas, vi que les gustaban y empecé a buscar opciones de cómo empezar a compartir esa parte. En el Inter empiezo a ver, pues sobre todo ahora con esta cuestión de la inteligencia artificial, cómo la gente cada vez le cuesta más trabajo conectar con esa parte creativa, porque la gente en automático cree que si no pinta o si no toca el piano o no baila o cosas así, no es creativa. Y es una parte muy equivocada. O si no haces grandes obras de arte, pues no son gente creativa, y lo cual es un error. Todos tenemos la creatividad de alguna manera. Entonces, eso se me hizo como muy importante. Dije, claro, por aquí es un buen camino por donde ir para empezar a trabajar esta cuestión de la creatividad. Y fíjense, amigos, yo justamente conocí a Moni a través de la fotografía. Justo, ¿no? Como hemos estado en estos temas y sabemos que no hay coincidencias y entre amigos y compañeros de camino, ¿no? Justamente entre ellos, ustedes, querida comunidad del podcast, ¿no? Nuestros caminos se han ido enlazando y yo te conocí, Moni, a través de tu Instagram de fotografía y o sea, unas fotos impresionantes, ¿no? Porque, y me encanta esto que tú compartes, Moni, porque a veces dentro de esa, entre comillas, como cotidianidad, ¿no? A veces no nos damos cuenta que va saliendo como ese chispazo, esa lucecita, donde vamos conectando también con esa capacidad creadora, creativa que vamos teniendo y que a veces la vamos minimizando porque nos parece a veces tan normal o tan orgánico
que hasta que alguien más quizás nos dice: "Hey, oye, que están genial tus fotos", o oye, cantas bonito", o qué sé yo, ¿no? Ahí es cuando nos empezamos un poquito como a autoobservar y ya de perdis como preguntarnos: ¿Será que por ahí tengo un don, tengo un talento? ¿Será que por ahí puedo crear? Fíjate, cuando yo escuchaba, esta parte de creatividad, yo decía: "Tiene la palabra crear y tiene la palabra actividad", ¿no? Como desde esta parte de crear, que es la acción, y la actividad, que ya es como concretar para dar un resultado, nos vamos como autodesafiando también. Y ahorita que te escuchaba, a mí me pasaba algo muy similar también, justamente en mi niñez, pero un poquito más con la música, ¿no? Yo siempre he sido como de un temperamento como muy de ser como a veces un poco introvertida, ¿no? Afortunadamente, por las redes sociales me han empujado ahí de que o te muestras o te muestras, ¿no? Ha sido un desafío muy fuerte para mí, muy interesante, pero a pesar de eso, queridos amigos y Moni, ahorita que te escuchaba que nos compartías esta parte de tu vida, de tu historia, de decir, yo en mi niñez pues agarraba los colores y de ahí como que uno se pierde, ¿no? A mí me pasaba eso mucho con la música y con cantar y lo hacía como sin juicio, ¿no? Yo creo que eso es bonito cuando conectas con esa parte de tu ser sin juicio, ¿no? Así es, así es. Sí, sí, y la verdad es que, como dices tú, y expresas y sacas, pues, lo que realmente traes adentro, ¿no? Entonces, esta parte de ir explorando, pues, siempre me ha gustado, ¿no? De ir dibujando y haciendo cosas y lo que a mí me encantaba y toda esta cuestión. Entonces, sí te va permitiendo, ¿no? Y como dices tú, no es nada más limitado, porque mucha gente cree que nada más es al arte y a la pintura. Y no, realmente hay muchas áreas en donde se puede explorar. La creatividad, incluso yo, bueno, cuando a veces compartía clases o cosas así con actividades, les decía yo, es que hasta un chef necesita una creatividad enorme para presentar sus platos. O sea, no es nada más de un artista, o sea, es en general, todos necesitan, ¿no? Un arquitecto obviamente pues necesita la creatividad para desarrollar una casa nueva. El ingeniero pues para pues, ver cómo va a ser construir un puente. O sea, todos requerimos de explorar esa parte de la creatividad. Entonces es algo inherente a todos. O sea, no es nada más exclusivo de algunos, ¿no? Así es como una de nuestras capacidades, uno de nuestros recursos y potenciales que como especie humana tenemos, ¿no? Fíjate, Moni, ahorita que escucho y que estoy aquí en esta sinergia junto con todos ustedes, ¿no? Me estoy acordando, una vez estaba escuchando justamente un podcast, sin imaginar que yo iba a estar aquí también haciendo algo, ¿no? A mi estilo y eso, pero justamente escuchaba un podcast donde decía, a veces no nos damos cuenta quizás que toda esa creatividad, todo esas creaciones que vamos haciendo, no solo nos limitamos, nos autolimitamos nosotros cuando nuestro diálogo interno quizás es decir, ay, no puedo, ay, no me sale, ay, no sé, sino realmente estamos haciendo, si lo queremos ver un poquito así, que muchas más personas también a lo mejor ya no estamos como dando ese alcance o compartiendo ese alcance de todo nuestro enorme potencial, ¿no? Yo nunca lo había visto así, pero digo, qué interesante, porque sí es cierto, a lo mejor ahí donde siento que no sé o que no puedo, quizás esta parte de creatividad, esa fuerza, ese movimiento interno, ese impulso que me ayuda a crear, ¿no? A lo mejor puede tener algún alcance, ¿no? Y a lo mejor eso puede impactar amorosamente, o no sé, o sea, a veces no sabemos lo que sí sea, al menos cuando, no sé si te pasa, Moni, y seguramente sí, cuando vamos creando un curso, un taller, un podcast o en lo que estemos, yo de lo que tengo claro, Moni y amigos, es decir, es que aquí yo sé que hay un propósito mayor, que va más allá de mi parte personal y particular, así como antenita, digo, esto va más allá y qué bonito, qué rico, qué chulo el poder compartirlo, el poder experimentarnos y expandirnos y expandir, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, así es. Y sobre todo, lo que te comentaba, el saber decir, a ver, voy a hacer una pausa porque necesito escucharme. O sea, literal, yo, por ejemplo, te digo, a mí me,
Pues la situación con mi esposo cuando él fallece fue lo que más me impactó porque dije, claro, o sea, él no se daba un tiempo para parar, era trabajar, 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 trabajar y resolver, 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 resolver. Y es el tema de la mayoría de las personas, ¿no? O sea, ¿cómo soluciono aquí? ¿Cómo soluciono acá? Y a mí toda esta situación, toda esta experiencia, lo que me llevó fue a entender que eran precisos, era fundamental el parar, el darte media hora, una hora, o sea, yo decía, no, es que si no me voy a volver loca, sobre todo en personas, bueno, yo me considero una persona muy mental, me cuesta mucho trabajo, o sea, así como de cálmate cabeza, o sea, así calma, calma, de momento Sí. pienso mil cosas, ¿no? Entonces, a ver, relájate, mujer, y entonces fue mi forma de ir como bajándole al acelere que traía yo, ¿no? Dije, las cosas se van a ir solucionando, todo este proceso me ha permitido observarlo desde ahí, desde otro lado, ¿no? De decir, ok, hoy, de irme, empezarme a escuchar, porque era algo que ni siquiera hacía yo, o sea, de escucharme. Entonces, cuando empiezas a escucharte, pues finalmente las ideas fluyen, bajan, resuelves de otra manera, te calmas, porque aquí en el Inter lo que te decía yo vas en el acelere y entonces no paras y entonces todo ese estrés te va quedando adentro y entonces viene la parálisis de la cara, viene el infarto, viene la enfermedad, empieza a manifestarse porque a final de cuentas no das permiso de que todo eso salga de tu cuerpo, porque eso te lo vas quedando, ¿no? Entonces, sí me lo empecé a permitir y te digo, en toda esta cuestión dije, bueno, creo que esto es algo muy importante que la gente normalmente no le da importancia. De hecho, desde que yo estaba estudiando, cuando dije, quiero estudiar arte, lo primero que te dicen es, ay, te vas a morir de hambre. Entonces, así como que ya de entrada te lo plantan, ¿no? Y luego, es, no, es cuando incluso te das esos permisos, no te los terminas de dar porque tú solita en la cabeza ya te estás recordando, te vas a morir de hambre, tienes que hacer otras cosas, tienes que resolver, deja eso, estás perdiendo el tiempo. Y no es cierto, es básico darte un tiempo para ti y la gente no lo hace. O sea, es bien difícil que les digas, oye, mira, yo por ejemplo también dentro de este espacio y esta propuesta que tengo, ahora sí que estoy trayendo, eh, voy a empezar, estoy compartiendo mandalas, voy a empezar a compartir y subir. Y me encanta hacerlos porque de niña pues también me gustaba colorear, ¿no? Y entonces la gente es bien complicado que una persona te termine un mandala. O sea, ya no hablamos de que se dedique horas a estar pintando o descansando. No, no, no. O sea, media hora para pintar un mandala, o sea, literal les cuesta un trabajo, o sea, de inicio es el estrés que tengo que colorear. O sea, es increíble cómo la gente no se permite esos momentos, ¿no? Entonces, te digo, sí lo he notado. Entonces, yo voy a estar compartiendo mandalas, bájenlos, pídanmelos, con mucho gusto les comparto. Y porque tengo aparte otro proyectito por ahí pensado. Y he estado haciendo los mandalas, pero no me cuesta ningún trabajo. O sea, te digo, los he estado subiendo, los subo a las redes y pueden bajarlos, pueden hacer captura, me pueden pedir el PDF y con mucho gusto se los comparto. Y además de que es como un pretexto de reunirte, ¿no? Puedes hacer para ti, para darte un tiempo o para incluso traerte a tus niños si tienen y colorear como en familia, ¿no? Se hacen dinámicas padres y te das un ratito. Entonces, te digo, bueno, a mí esa parte del mandala me gusta mucho, ¿no? Pero te digo, sí es complicado que la gente lo tome y se dedique un rato realmente a terminar. Pero gracias por esto que nos compartes, Moni. Yo nos pregunto cuántas veces nos permitimos hacer esa pausa. Yo sí te voy a tomar la palabra, mándame un mandala, por favor. Ahorita que dices eso, la verdad a mí me gusta mucho pintar. No tengo así como el conocimiento, pero es como muy intuitivo. Antes yo me acuerdo que tenía como mis acuarelas y hacía como este juego, ¿sabes? Pero, y esto que tú compartes, sí me gustaría como resaltar lo importante, lo indispensable que es hacer una pausa en un proceso creativo, ¿no? Es muy cierto. El día de hoy yo quiero agradecer, queridos amigos, Moni, a la realidad del universo, ¿no? A estas instancias concienciales, porque
Ya con esto que tú nos dices, créeme que la información que más se me ha repetido el día de hoy es pausa, pausa. No les voy a mentir, en la mañana que salí, ¿no? A hacer algunas actividades, justo vi un camión que pasó así enfrente de mí, ni para que lo pasara desapercibido, que decía diviértete y ¿qué más decía? Algo así, de diversión, diviértete y disfruta. ¿No? Y dije, bueno, ¿no? Tuve una clase y iba como por ahí, ¿no? Estuve igual en una reunión, iba por ahí, luego con Moni, qué bárbaro, ¿no? Entonces, agradezco infinitamente esta información, ¿no? Que justo, hey, haz una pausa. Y fíjate, Moni, en redes sociales, quienes nos van acompañando también y que me han ido acompañando en Instagram, justamente, gracias. Ahí les compartí un poquito que a mí me mandaron a hacer una pausa como de 12 días, Moni, porque estuve en una biologización intensa y no me había dado cuenta para qué necesitaba la pausa y hoy fue como ya, pum, ya entendí para qué la pausa, porque es parte de un proceso creativo, ¿no? Claro, y además, ¿sabes qué? Que bueno, yo traía también un proceso en el que, de hecho, vengo con esto desde el año pasado. Se presenta una oportunidad para que mi hija vaya a trabajar a Estados Unidos. Y entonces, haz de cuenta que le digo, pues no está el recurso, pero pues vamos a ver cómo le hacemos. Y bueno, han sido meses complicados, meses en los que dices, no, o sea, ¿para qué me metí en esto? O sea, no. Pero al final de cuentas, hoy precisamente me senté con ella a decirle, mi hija ya se va la próxima semana, el miércoles, está Guau. volando ya para Estados Unidos. Oh, Entonces le digo, hija, yo lo que quiero que tú veas, sobre todo en esto, es que aprendas a observar la realidad, como dices tú, lo que te está poniendo enfrente. Y todo este proceso, lo que ahorita nos vino a enseñar es paciencia. Las cosas llegan, paciencia, las cosas se dan en su momento, pero tienes que sentarte en ese inter, tienes que darte pausas. Y hoy no puedo resolver, ay, pues ni modo, o sea, hoy no puedo resolver, pero me siento a hacer otra cosa y a tratar de poner mi mente en otro lado, mi atención en otro lado, ¿no? Porque si quiero resolver, necesito esto, necesito pagar acá, necesito pagar, o sea, dije, no, lo suelto, lo suelto. Y eso creo que ha sido la parte más valiosa de todo este proceso, el haber aprendido a hacer las pausas que se necesitaban, porque al final de cuentas, ¿cómo se dice? Perdón, el recurso llegó. Las personas adecuadas que nos acompañaron llegaron. Las personas precisas, oye, mira, así esto, llegaron. Todo se fue acomodando en su momento y dije, no lo voy a tratar de controlar. Y de ella se lo decía yo, tranquila, tranquila, se van a dar las cosas, se van a dar las cosas. Y mira, todo, fuimos pagando una cosa, después pagamos otra, después pagamos, porque se tenía que pagar el programa, se pagó el vuelo, no sé, todo en su momento. Entonces le dije, ¿viste? O sea, hoy pudimos hacer como nuestro corte de caja, de decirle, ¿viste cómo todo se pudo? El miércoles estás volando. Le digo, y me wow. da mucho gusto, porque a final de cuentas para nosotros ahorita lo que te comentaba el otro día es como el permiso de haber dado todos esos pasos pequeñitos, chiquitos, con paciencia, y que ahorita se van a traducir en un logro tanto para ella como para mí, porque para mí es empezar a desprenderme de la Mm, hija, ¿no? O sea, de ya irla soltando, o sea, literal, o sea, ya, vuélale, tú solita puedes. Entonces, claro. es esa cuestión, ¿no? Para mí esa fue la parte valiosa de todo esto, el haber podido observar ese proceso. Wow, Moni, me encanta porque es muy cierto, dentro de todo ese, justo cuando estamos en un proceso de creación, en un proceso creativo, en un proceso donde necesitamos muchas veces escucharnos internamente, escuchar nuestra intuición, como bien dices, captar, hacernos disponibles a lo que la realidad nos está mostrando, se requiere la pausa, sí o sí. Y si somos los aventureros que nos andamos jugando la vida y que decimos, no, pues yo le sigo, yo era de esas, lo confieso, ¿no?
Sí, yo Justo también. me he dado cuenta que la realidad a veces nos ayuda el mismo cuerpo, ¿no? A hacer la pausa sí o sí. Y también luego termino diciéndome, bueno, Iris, pero qué necesidad, ¿no? Qué necesidad, qué terquedad la tuya, ¿no? Pero claro, es ir modificando como esa parte del diseño y es justamente como hemos ido aprendiendo, amigos, ¿no? El decir, bueno, justamente los proyectos, nuestras obras artísticas, científicas, tecnológicas, holísticas, ahí donde estemos cada uno, cómo también a eso nos referimos como esta capacidad de maternaje, de maternidad, que vaya, estamos empezando este mes de mayo y ya nos habla, ¿no? Esa función que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, desde dónde, desde qué información, desde qué frecuencia, desde qué vibración, desde dónde estamos haciendo, desde dónde estamos gestando vida a estos hijos simbólicos que son nuestros proyectos, ¿no? Entonces, yo me da esa sensación, Mónica, que cada vez cuando vamos creando algo, claro que nos va a dar información que nos ayude en ese proceso de autoobservación, ¿no? Entonces es muy interesante todo este camino que vamos recorriendo de descubrimiento a través de nuestras creaciones. Y además, sabes que es bien importante porque no estamos o no tenemos muchas veces la información o no sabemos, tenemos esa ignorancia de que obviamente es tu proyecto y tú lo estás nutriendo con tu energía. Para mí, este proceso junto con mi hija, al mismo tiempo, a la par que íbamos llevando el proceso para ella, yo iba llevando el mío. Y era la parte de, espérate, no te dejes de observar tú. O sea, tú tienes tus cosas, ella va en su caminito, pero tú llevas el tuyo. O sea, no dejes de mirarte tú y no dejes de lado tu proyecto. Entonces era como ir alimentando al mismo tiempo, ¿no? Y sin olvidarme de la otra hija, ¿no? También, porque obviamente también tiene sus procesos. Entonces dije, bueno, a ver, yo trato de enfocarme también en el mío, como dices tú, el proyecto es lo que quiero sacar, cómo lo vas a hacer. Y entonces, obviamente necesitas parar y dices, a ver, ¿cómo lo vamos a alimentar también a este? O sea, tengo varios hijos al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo alimentas a este? ¿Cómo alimentas a este? ¿Y cómo alimentas a este? Los vas nutriendo y los vas acompañando, porque también ellos tienen la capacidad de llevar su caminito. O sea, ya más bien es irles dando la fuerza para que mientras ellas también van teniendo su caminito, yo no dejo de ver el mío. Entonces, pues precisas parar, porque hay veces en que te agota y escuchar al cuerpo y decir, hoy necesito, y aquí lo tenemos como de broma, pero no es broma, es literal y pueden probarlo, una siesta de 26 minutos, literal, así, 26 minutos, no sabes lo que te renueva. O sea, 26 minutos. Yo he puesto así ¿cómo se llama? Ya si te pasas 2 horas, no, ya valió, porque entonces sí, ya te levantas todo aplastado, ¿no? Pero casi con reloj, así con alarma y eso, 26 minutos, no, bueno, te renuevan como no tienes una idea. Entonces luego les digo, me voy a dormir 26 minutos, ahorita vengo. Y eso. Pero de verdad, o sea, te das ese momentito y te renuevas, o sea, te paras ya con otra energía, vuelves a retomar y entonces, y eso al final del día esa es la clave, o sea, estoy cansada, estoy agotada, no sé ya por dónde seguir. A ver, hago la pausa y continúo. No lo dejo, o sea, no digo, ya tiro la toalla, me vale gorro, porque a veces eso es lo que pasa Claro. cuando no haces la pausa, dices a la fregada, ya no quiero saber nada. Entonces, ay, no, no, esto está muy agotador, ya no quiero seguir. Entonces, de esas finalmente es como parar, parar para volver a tomar fuerza y otra vez a darle, ¿no? Entonces, sí, sí es como bien básico esa cuestión, ¿no? De hacer las pausas. Y te digo, al final del día vas dando cuenta, sobre todo a mí me gusta mucho esta parte de la lógica, porque vas comprendiendo los procesos desde otra parte, ¿no? O sea, vas entendiendo y dices, claro, o sea, ya vi por qué no despegaban esta otra parte, estos otros proyectos. Y te digo, tú los vas nutriendo, pero entonces cuando lo haces de manera más consciente, tus proyectos se van a sostener, les vas a dar mucha fuerza, les das mucha estructura y entonces tu proyecto sale, va avanzando a lo mejor paso a pasito, porque normalmente ahorita lo que estamos acostumbrados es al instantáneo, rápido, 3 segundos ya lo quiero resolucionado.
y no es así. Y tú sabes muy bien como terapeuta que estos proyectos también y todos estos procesos de terapia también son lentos y Sí, necesitas paciencia. claro, sí, sí, sí. El Fíjate. tiempo va a pasar y qué mejor que pase trabajando contigo. Claro, justo fíjate, Moni, ahorita eso que compartes, yo cuando empezaba como de esta manera un poquito más independiente, con este emprendimiento espiritual, holístico, ¿no? Un aprendizaje como muy marcado que me llegó así como, ah, ¿no? Aquí la inspiración y la claridad de decir, a ver, Iris, este proyecto que tú estás gestando y que vas a estar gestionando a lo largo del tiempo, no sé cuánto tiempo, ¿no? Un año, 2 años más, ya va madurando, ¿no? Es como esa semillita que siembras el día de hoy y no es imposible que ya se vea ahí las naranjas, ¿no? Tal, no, o sea, ahorita a lo mucho lo siembras en esa tierra y quizás con el tiempo lo que va a ir saliendo son las raíces. Ya después irán saliendo las hojitas, ¿no? Pero ahorita lo que tú no ves es el cimiento, las raíces, todo ese soporte, esos pilares, ¿no? Y toda esa estructura, el orden que muchas veces todas las creaciones que vamos haciendo, pues todo nos va enseñando, ¿no? Todo nos va sumando. Y en este sentido, Moni, justamente para Moni, ¿cómo es un momento que te llega como esa creatividad, esa lucidez, Moni? Tú cuando estás en esa como inspirada, ¿no? Que generalmente a veces ubicamos un poquito por ahí también esa parte de la inspiración. ¿Qué sucede aparte de la pausa, ¿no? Cuando llega ese momento de decir, ay, se me ocurrió esto. ¿Cómo te pasa a ti? ¿Cómo es como ese escenario donde está Moni y llega la inspiración y te encuentra la musa? Por decirlo en otras palabras, ¿no? Pues mira, yo de entrada sí es como un ritual que tengo, es primero pongo mi café. Ah, yo Me también. encanta, sí, es como que básico. Aparte, tiene que haber una taza bonita, colecciono tazas y entonces desde hace muchos años la gente me ha ido regalando tazas, entonces la taza tiene que estar bonita. Es como, al final como ojo de artista, te encanta todo así como muy, como el escenario, como dices tú, muy, muy arregladito. Me gusta, lo que sí, y eso lo he tenido siempre, es ahora escucho mucho los podcasts, como dices tú, y estoy escuchando mientras estoy trabajando, pero normalmente cuando realmente requiero estar así como en concentración, apago todo. O sea, sí, no me molesta y no estoy, o sea, cero, o sea, silencio, porque hay gente que incluso con la música, obviamente sí, ¿no? Se tiene que ser música muy suavecita, pero hay ratos en que ni la música así suavecita, no, o sea, a mí me funciona la ardilla con el silencio total, por eso le puse creatividad en punto cero ahorita a mi espacio, ¿no? Entonces, para mí es como bien básico el silencio. Incluso me acuerdo mucho que venía mi esposo y venía, me encontraba trabajando y yo sin querer, o sea, ya estaba yo en total silencio y me decía, ay, esto parece velorio. Llegaba y me prendía la música, ay, apágame, porque ya me sacaba de mi centro, ¿no? Entonces, es como eso, ¿no? O sea, te digo, es como poner el espacio, y si puedo pongo la velita, que huela rico, como un ambiente así como padre, ¿no? No siempre se puede, pero pero sí procuro como que esté el silencio un rato, y trabajo y entonces empiezan a fluir las ideas. Que no haya Ujú. como mucho, incluso yo era mucho de trabajar en la noche, yo era feliz trabajando en la noche porque ya no había ninguna interrupción, Claro, pero sí. ahorita, ya la edad, ya y todos estos rollos, ya pues no, también ya necesito mis espacios para dormir, o sea, lo respeto Sí. mucho el dormir. Entonces, antes me desvelaba, me podía yo ir incluso a veces hasta la noche completa sin dormir y dije, no, o sea, espérate, ya no son, como dice, ya no son lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Entonces, sí respeto mucho ya mis horas de sueño. Máximo 12 de la noche, apago todo y me vale si acabé o no, mejor me paro temprano, pero duermo. Entonces, eso sí, porque entonces tienes mucho más claridad. Para mí el descanso es básico y bueno, tú sabes también que toda esta cuestión de la actualización pues se da en la noche. Ujú. Entonces, pues ese ya no, llueve, trueno, relampaguea y yo me voy a dormir. Entonces,
No, Muy ahí bien. no hay más. Entonces sí, sí me doy muchos esos espacios. Y salir a caminar, también noté que cuando empecé a caminar, las ideas fluían muchísimo más. O sea, el caminar, el escribir, el escribir también me ayuda mucho a tener ideas. Incluso yo, por ejemplo, yo no me daba cuenta, había mucha gente que de repente, bueno, la parte sobre todo me busca mucho para hacer logotipos. Entonces, sí tengo como esa facilidad de entender la idea de lo que necesitas. Pues finalmente, ¿cómo se dice? La experiencia de los años, pues ya vas agarrando otro ritmo, ¿no? Entonces captas la idea y toda esta cuestión. Incluso llegaron a buscarme para los nombres y yo le decía, ay, no, espérate, ya el nombre búscalo tú, o sea, porque pues es parte de ti, no mía. O sea, es tu Claro. proyecto, tu negocio, ¿no? O sea, pues de ese sí, búscalo tú. Y hace poco encontré que ya hay gente que contrata para el nombre, o sea, te contratan para, que hay gente que cobra si te busco el nombre de tu empresa. Y pues dije, o sea, a ver, espera, o sea, ya estamos cayendo en el punto de lo que te decía hace rato. La inteligencia artificial te resuelve el nombre, el dibujo, el logotipo, o sea, y tú, lo tuyo, ¿de dónde lo estás nutriendo? Para mí, esa es la parte como que terminas como un poco de desconectarte a través de la inteligencia artificial, que es muy buena y que te resuelve muchas cosas, sí, pero creo que en cosas como estas sí requiere un poquito de ti, ¿no? De no terminar de desconectarte por completo de tus proyectos ni porque es como que ya no llevar a tu esencia. Para mí es eso, como que no lleva completamente a tu esencia. Entonces, te digo, sí, sí procuro como, te digo, el cafecito, la velita, que esté todo muy Ujú. mono y entonces me siento. Y saco mis colores y las acuarelas. De hecho, te voy a confesar que durante estudiando la carrera, yo creo que también eso es básico, es muy fundamental. La persona con la que trabajas o con el maestro que te ayuda a desarrollar o te ayuda a que no desarrolles nada. O sea, porque o te mata todas las ilusiones o te ayuda a despegar. Yo tuve uno y uno de cada lado. Uno, el que te decía, ay, no, 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 todo estaba horroroso, no sé qué, y bueno. Y el otro, no, mira, por aquí puedes hacerle, te daba ideas y como que cosas así, ¿no? No te decía cómo resolverlo, pero sí te guiaba. Entonces ahí entendí la importancia de un buen maestro, ¿no? Porque no se trata de que te resuelva, pero sí te da más o menos ideas por dónde continuar. A que venga el otro y que te diga, nada, no, esto está horroroso y espantoso y ya. Entonces, ahí entendí también esa parte. Entonces, creo que sí es bien básico no dejar de conectar, tratar de conectar con tu creatividad, lo que realmente tú puedes hacer, porque no tenemos ni idea del potencial brutal que traemos adentro. Si no te atreves a explorarla, para mí la creatividad es explorar, experimentar. No te va a salir a la primera, pues no, pero o sea, ese error te va a llevar a otra cosa y a lo mejor encuentras lo que te viene a detonar otra idea. Entonces, sí, sí, te digo, es cuestión de que sí hay muchas técnicas, hay muchos tips que se pueden hacer para desarrollar la creatividad. Entonces, pues, te digo, a final de cuentas, pues, yo creo que también tantos años me han llevado como a ir experimentando un poquito de todo. Y hay veces en que de plano nomás no llega, pero la idea, pero ni a trancazos. Y Claro. entonces se dio agarro y ahí nos vemos, me voy a caminar y es que ¿cómo se llama? Oxigena el cerebro, algo llegará. Y sí, después tranquilamente llegan las ideas. Claro, fíjate, Monique, yo dentro de esto que estamos hablando de la creatividad, ¿no? Retomaría como estos tres puntitos, ¿no? Lo importante que es hacer una pausa, esta parte de la conexión. Ahorita voy a compartir un poquito también qué sucede un poquito más en mi caso, que yo también soy mucho de la tacita del café. Y también, justamente, yo de lo que he observado ya cuando estamos en ese proceso de creación, el poder concretar, el poder pasar del modo aéreo, del modo mental a un plano físico, de decir, a ver, esta idea llegó, la voy a desarrollar, la voy a escribir de mínimo, ¿no? Para irla desarrollando, ir justamente deshebrando también pues toda esa idea, ¿no? En mi caso, amigos y Moni, ¿qué sucede conmigo? Yo cuando a veces, fíjate, sí,
internamente uno sabe cuando requiere hacer la pausa. Yo, ¿cuáles son mis pausas? Digo, ya estoy hasta el queque, ¿no? Vamos justamente a la naturaleza, me siento, disfruto que el aire toque mi cara, ¿no? Mi carita, y es cuando digo: "Ya, me rindo". No tiene que ser a mi manera, no tiene que ser a mis expectativas, a mis autoexigencias, ya me rindo. ¿Qué es lo que más se requiere de mí en este momento? Y es como esa sensación y esa necesidad de hacer ese vacío, yo siento justamente, para mí, dentro de mi proceso creador y creativo, sí es así como permitir que esta energía tan neutral de la naturaleza me ayude como a quitar muchas veces esa densidad de que ya traigo a veces de mis pensamientos de que, y así, a veces esa cuadratura, ¿no? De que todo tiene que ser desde el exceso a veces de mi energía masculina, ¿no? Pero esta parte intuitiva, esta parte creativa, nos lleva mucho a seguir abrazando y a seguir conectando nuestro principio femenino, que es el de procesos, que es el de maternar, que es el de crear con ternura. Es como, si imagínate, ¿no? Desde nuestra energía femenina que todos los seres humanos tenemos, ¿no? Tenemos esta capacidad de hacer proceso, de hacer procedimiento, de dar vida, de gestar y gestionar recursos. Entonces, yo muchas veces cuando me siento como ya muy saturada también mentalmente, ahí es cuando digo: "Ya, me rindo", ¿no? Voy ahí a conectar con la naturaleza, respiro, observo. Es muy curioso porque generalmente donde me siento hay una área de juegos, ¿no? De niños, y digo: "Ay, ay, ay". Creo que más claro que el agua no puede ser, y es como diviértete en el proceso, no seas tan dura contigo, ¿no? Porque a veces nos desvalorizamos, Moni, de que sentimos que no avanzamos y cuando realmente nos damos esa oportunidad de decir, oye, pues vamos aquí, acá, vamos mejorando, vamos haciendo lo mejor, ¿no? Ahí es cuando vamos reconectando y retomo esta parte de la reconexión porque también en mi caso personal, ¿no? En mi caso particular también cuando estoy en un proceso creador y creativo, justamente digo, a ver, origen, ¿no? Conecto con esa fuente creadora, creador de todo, que sé que desde ahí viene toda esa información y que yo como antenita pues estoy haciendo esa captación de la información y justamente por eso me encanta mucho esta palabra de cocreación, que luego me habían preguntado, ¿y por qué dices de cocreación? Ah, porque yo sé que no lo hago sola, ¿no? Que aquí incluso en este podcast, pues estamos tú, Moni, nuestros amigos, amigas que nos están escuchando, lo estamos co-creando. Y esto es lo que físicamente podemos ver, pero hay otras instancias concienciales que también están ahí, esta fuente, origen, el universo, todo aquello que a lo mejor esta parte sutil, esta parte veloz que también nos va sosteniendo en el proceso que también como especie humana vamos teniendo en este espacio-tiempo que conocemos planeta Tierra, ¿no? En este momento presente también. Entonces, se me hace muy lindo porque también ahorita que te escuchaba y nos decías esta parte de desconectarnos, yo fíjense, en algún momento cuando empecé como un poquito a gestionar ya más mis recursos ya de manera independiente, ¿no? De decir, a ver, este es el emprendimiento, origen, vamos a darle por aquí. En algún momento yo me sentía como sola, ¿no? De que yo tenía que cargar también de que todo lo tenía que resolver yo y yo, y ahí dije, ¿sabes qué, Iris? Ya te desconectaste. Te desconectaste de ti, te desconectaste de la fuente, te desconectaste del propósito, porque déjame recordarte, ¿no? Que no lo estás haciendo sola, que sí hay un lugar donde bajas la información, que así hay un lugar, un contexto que te contiene, que sí hay personas que están ahí, ¿no? Entonces digo, wow, porque ahí yo me di cuenta y dije, a ver, entonces, ¿será que estás vibrando como en carencia? ¿Será que estás vibrando en autoexigencia, en miedos, en modo supervivencia? Porque ahorita que decías, es muy común, ¿no? Cuando estamos también en una parte artística, a mí me pasó mucho con la música, ¿no? Te vas a morir de hambre, ¿no? Entonces, justamente a veces desde el modo supervivencia, a mí me pasó muchas veces, Moni, de decir, ay, es que tengo que estar en algo que me genere recursos económicos y necesito una entrada económica, ¿no? Y bueno, ya el tema economía es otro rollo que
que es para otro podcast, ¿no? Pero justamente, ¿no? Ahí es cuando digo, y nos olvidamos justamente de hacer esa pausa, de eso que nos vuelve a reconectar con nosotros mismos, que nos ayuda en esta parte de autoconocimiento, de decir, hey, no estamos solos, ¿no? Y que nos ayuda muchas veces en esta parte de sanación, de decir, bueno, a veces qué liberador se siente el hacer ese vacío cuando escribimos, cuando caminamos y tomamos la foto, como dices, Moni, cuando cantamos por cantar, ¿no? A mí me pasa, a mí me encanta cantar, Moni, les confieso que me encanta mucho hacerlo. Y cuando ya estoy también hasta el que digo, ay, aviéntate una rolita, la que tú quieras, ahí, pobre tus vecinos. Pero me han escuchado, ¿no? Entonces, es como cubrir, es como escucharnos, ¿no? Y decir, de momento, necesito este vacío y para que mi pileta esté con ideas, con propuestas, con recursos, necesito hacer ese vacío muchas veces, ¿no? Sí, ¿no? Y además, incluso lo que te decía yo, hay gente que, por ejemplo, bueno, incluso una de las técnicas que también se pueden trabajar dentro de esta parte de armonización por el arte es también la arcilla, o sea, no únicamente esto, sino también la arcilla. Entonces, incluso hay gente que, por ejemplo, cocinar, amasar, hacer galletas, por decir del pastel, no sé, pero meter las manos a la masa, o sea, todo eso, o sea, no tienes idea de lo relajante que puede llegar a ser. Entonces, obviamente cada quien tiene que ir descubriendo qué es lo que más le da placer hacer o qué le permite sacar y canalizar toda esa energía que, como dices tú, es estrés, para irlo sacando. Entonces, por eso es tan importante aprender a conocerte a través de lo que a ti te calma. O sea, obviamente lo que a mí me funciona no te va a funcionar a ti. Como dices tú, te encanta cantar, a mí a lo mejor me encanta irme a te digo, la foto, ¿no? O el simple hecho de sentarme y no hacer nada, o sea, pues un rato. Entonces, hay gente a la que le súper desespera, o te puede gustar sentarte a ver una película, y hay gente a la que la película, no, o sea, nomás no hay manera. Entonces, todos somos completamente diferentes, pero hay de ahí la importancia de que te des ese espacio para empezar a conocerte y decir, ah, bueno, esto me funciona, esto no. Entonces, incluso hay gente que puede venir conmigo a, no sé, hacer una constelación, no le va a llamar para nada a la cuestión del arte, y pues no, él lo trabajamos de otra forma, ¿no? Entonces, no forzosamente tiene que ser así, pero bueno, mi idea y mi propuesta también es empezar a hacer como esta parte de talleres online y en presencial, de empezar a explorar la parte a la gente que le gusta el arte, trabajar desde ahí y complementarlo con parte de cuestiones de constelaciones y toda esta cuestión de la armonización por el arte. De hecho, es más que una arte terapia, es armonización por el, es ayudarte y un acompañamiento para armonizar. O sea, es bajarle 3 rayitas al estrés que ya traes. Sí. Entonces, esa es la propuesta. Y es como irnos experimentando, ¿no, Moni? A partir también de esos recursos. Yo lo veía mucho, por ejemplo, Exacto. ahorita que tú dices de esta parte artística, justamente es como muy similar en esta parte de la musicoterapia, ¿no? Lo que te vaya resonando, justamente es como ir conectando con esa frecuencia de los sonidos de la música. Y la idea también es que tú puedas estar como como regresar a nuestro centro, ¿no? Como tú dices, el punto cero, el momento presente. Y justamente eso es bien interesante porque para ello sí o sí estamos como trabajando nuestras dos energías, nuestros dos principios, ¿no? Tanto el femenino como el masculino. Y muchas veces necesitamos como también decir, vamos a hacer este silencio interno, vamos a hacer este vacío, un punto y aparte para seguir desde un lugar diferente, desde una vibración distinta, ¿no? Y que justamente, querida Moni, como bien dices, todo este recorrido nos va ayudando en esta parte de autoconocimiento porque no a todos nos funciona lo mismo, no a todos nos gusta lo mismo, ¿no? Es como ir dentro de ese proceso de autoobservación también, qué es lo que nos va resonando, qué es lo que nos va haciendo sentido, qué es lo que disfrutamos,
porque a veces ya cuando, fíjate, yo observaba también que a veces cuando ya entramos como en este modo de, a lo mejor de, la competencia, como que deja de, volvemos al estrés, volvemos al exceso de velocidad, ¿no? Entonces como nuevamente volver a calibrarnos, ¿no? Volver como a equilibrarnos y que bueno, finalmente el caos también nos lleva al orden y viceversa, ¿no? Siempre las dos caras de la moneda nos complementan en la experiencia humana. Y bueno, justamente ahorita me gustaría como preguntarnos, ¿no? ¿Cuáles son esas actividades, esas oportunidades, esas posibilidades que cada uno de nosotros en este camino de redescubrimiento vamos como conectando, ¿no? Y decir, bueno, a mí me gusta esto, ojalá nos puedan compartir ahí, queridos amigos, nos va a dar mucho gusto también poder escucharlos, escucharnos, poder generar esta interacción y que también pues a lo mejor este momento, Moni, que estamos compartiendo tú y yo y esta hermosa comunidad también, pues vamos también, nos estamos dando justamente esa pausa, ¿no? De decir, a ver, ¿qué onda con nosotros? ¿Cómo andamos en nuestras creaciones? ¿Cómo andamos con nuestro proceso creativo? ¿No? Y que, bueno, justamente vamos también como quitándonos a veces mucha pelucita mental, ¿no? Y decir, a ver, justamente, ¿qué es lo que más se requiere de mí? Y a veces como esta parte de rendirse, ¿no? A veces tenemos mucho esto de que, como decía una maestra, no, no te rindas, no te rindas. Y hay veces que yo en lo personal digo, hoy, la verdad sí tiro la toalla, hoy, la verdad sí estoy muy cansada, hoy ya. Y no pasa nada, porque justamente se requiere, bueno, sí pasa, ¿no? La pausa, porque Claro. tiene la creatividad que yo hace rato te decía, cuando llega la musa, pero es justamente a eso me refiero cuando digo, o sea, estoy en mi momento presente y digo, ¿qué se requiere de mí? ¿Qué vamos a, yo saben qué digo? Les confieso eso, digo, a ver, origen, universo, ¿qué vamos a co-crear el día de hoy? Y muchas veces eso lo digo antes de dormir porque yo tengo la seguridad que justamente cuando hacemos esta actualización, como dices, en la noche, ¿no? Sé que estoy creando y que ya en la parte cuando despertamos, en la parte del día, ¿no? En esta parte lenta, si lo vemos desde otras disciplinas, ya vamos a concretar eso que en otros espacios temporales, multidimensionalmente o interdimensionalmente estamos creando, ¿no? Pero aquí ya lo vamos concretando, lo vamos fisicalizando y nos vamos dando el permiso de hacerlo con calma. Entonces, para ir cerrando, querida Moni, quisiera decirnos, tenemos permiso a sentir, tenemos permiso a crear, tenemos permiso de ir a nuestro ritmo, de disfrutar el proceso, de divertirnos en el proceso, porque a veces desde nuestro diseño, es decir, desde nuestra información transgeneracional y creencias, a veces crecimos también con esto de que apúrale y no digas y no reclames, ¿no? Entonces, ya como Y adultos, estás perdiendo el tiempo y cargas esa culpa, o sea, es que sí, o sea, literal, porque al principio, o sea, te digo, yo de momento también decía, no, necesito resolver, como dices tú, otras cosas primero. No, espérate, o sea, tienes que darte el permiso de parar, o sea, sí es bien, bien importante que primero y reconozcas que tú te das el permiso de escucharte, de atenderte y de ver qué necesitas, porque sí traemos mucho eso en la cabeza de estás perdiendo el tiempo. ¿Y ahora qué estás haciendo? O sea, me pongo a hacer y ya casi, casi estoy esperando a que entre mi mamá por la puerta y decir, ¿qué estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo. O sea, ah, sí, porque así crecimos, o sea, con esa cuestión de la prisa y no pierdas el tiempo porque es malo. O sea, no, o sea, es que no sabemos parar lo que te decía, ¿no? Entonces, sí, sí es bien fundamental, como dices tú, darte permiso primero, de escucharte y de ponerte en primer lugar, porque también es eso otra, priorizamos a todo mundo antes que a nosotros, ¿no? Entonces, es ah, bien, bien fundamental esa parte para poder explorar. Y finalmente, te digo, yo por ejemplo, te digo, muchas veces estoy trabajando y al mismo tiempo, mientras estoy desarrollando una cosa, es como si de momento mi cabeza se abriera y entonces entra otra idea. O sea, estoy trabajando. Yo sobre la marcha, eso sí lo he notado mucho, que sobre la marcha estoy haciendo una cosa y entonces se me viene otra idea. Ah, pues ya le cambio por aquí. Ah, y por aquí. Entonces así como que se van abriendo las ideas.
Entonces, no hay como empezar a explorarse uno y explorar esa parte de la hoja en blanco y pues, que salga lo que tenga que salir, o sea, va a salir, algo bueno va a salir. Entonces, yo siempre he sido como esa cuestión, ¿no? También de darle la oportunidad de explorar, no nada más en la creatividad, sino en diferentes áreas, y al final del día la realidad te abre otras puertas, ¿no? Entonces, siempre es bueno darse la chance de explorar. Sí, querida Moni. Moni, pues para ir terminando este episodio, este capítulo, ¿te gustaría compartirnos quizás algún tip, algo que nos pueda ayudar justamente a todos los que estamos aquí presentes también dentro de este proceso creativo que, como hemos comentado a lo largo de este episodio, pues nos ayuda mucho en esta parte de autoconocimiento, ¿no? Y de sanación y de expansión y crecimiento. ¿Algún tip, alguna idea con la que quieras terminar también? Pues mira, en realidad la parte de que te comentaba yo de esta cuestión de saber parar, yo creo que es básica. El hecho de darte el tiempo para ir a caminar o no sé, incluso en tu casa, porque hay gente que obviamente no, yo tengo la fortuna de vivir en un espacio con área verde muy amplio aquí, cerca de una universidad y bueno, hay un espacio para poder salir. Hay gente que obviamente no, pero el simple hecho de que te des no sé, vale la pena pararte una media hora antes y hacer una meditación y conectarte y enraizarte a la tierra. La tierra nos da muchísimos, muchísimos elementos para poder conectar con ella y te da muchos recursos y las ideas empiezan a fluir y a fluir y a fluir. Y él siempre te digo, los mandalas se los comparto con todo gusto. Y además en las redes hay muchísimos, muchísimos mandalas que pueden encontrar ya nada más listos para colorear. Pueden empezar desde la cuestión esta de dividir una hoja y irla haciendo como dobleces a la mitad y a la mitad y a la mitad, así como hacíamos de chiquillos, que doblabas una hoja y una hoja. Ahí solitas se te marcan unos cuadrantes y a partir de ahí puedes trazar tus líneas y con un lápiz tú empiezas a rellenarla con los dibujos que de momento se te ocurran. O sea, no necesitas ser el superartista para poder hacerte tu mandala. Te digo, si no, bajas, imprimes una hoja y empiezas a colorear. Cuando quieres hacer se llama meditación activa, por ejemplo, un mandala, si tú quieres, lo que quieres es como soltar, que no sabes ni qué, empiezas del centro, a colorear del centro hacia afuera. Te empiezas por adentro y vas hacia afuera y ves una forma de ir soltando. Si quieres hacer una introspección, entonces vas a empezar de afuera hacia adentro. Son cosas que dices, ay, o sea, a mí me dice así, pero así es. Por ejemplo, los budistas, ellos, una forma de trabajar con los mandalas es con un polvo como de acerrín, con colores, no sé si los has visto. Se llaman yantras, incluso todos estos dibujos que ellos hacen, y los van haciendo con arena. Pueden trabajar días, semanas, y al final lo que hacen para trabajar el desapego es que agarran, vienen con su escoba y ¡zas, zas, zas, zas! Se va Wow, el trabajo de semanas, pero wow, es trabajar el desapego, o sea, literal. geniales. Entonces aquí, ¿sí? O sea, pues sí, ya es algo etéreo, o sea, no tiene por qué vivir para siempre, ¿no? Porque, ay, ¿cómo lo voy a pegar? O como le hacemos las mamás, ¿no? Ay, el dibujito y tienes retacado el refrigerador de todos los dibujos de tu hijo, porque ¿cómo lo vas a tirar? Pues sí, pero son maneras de trabajar esos desapegos, ¿no? O sea, pues sí, o sea, pues sí, es un dibujo, a lo mejor le sacas la foto y lo guardas o ya, ¿no? Pero son formas de ellos de desapegarse, o sea, imagínate el trabajo pues de semanas y con tu escobita, y ya se fue. Entonces, o el hecho de romperlo, ¿no? O sea, de momento es lo que puedes trabajar, por ejemplo, te digo, los mandalas es a lo mejor algo que te esté preocupando y que quieras hacer en tu espacio, pues empiezas a colorearlo y mientras te aseguro que alguna idea, algo va a fluir, solito va a bajar, muchas veces las respuestas independientemente de lo que tú y yo conocemos con la derivación nocturna, o sea, al final de cuentas también todo eso trae respuestas, ¿no? Entonces, coloreando te van a surgir muchas ideas. Nada más que, ahora sí, como decíamos, date permiso, date permiso, date permiso de hacer esas pausas, ¿no?
Claro, y me encanta, igual, me encanta, ya por último, amigos, me encanta esto último que dices también, darnos el permiso muchas veces de soltar, ¿no? A veces vamos creando y a veces ya, yo pensaba un poquito en esto, ¿no? Quizás en proyectos ya muy grandes de, no sé, 5, 10, 15, 20 años y que a veces ya la actualización en nuestra información, en nuestra experiencia de vida es inminente, ya o sí necesitamos esa actualización. Y a veces, híjole, el acto amoroso está en decir, bueno, gracias, gracias por el aprendizaje de esta experiencia creadora, creativa, me actualizo, me permito el refresh, ¿no? El reseteo, la actualización para seguir en expansión desde mis posibilidades creadoras y creativas. Entonces, qué interesante. Gracias por esto que nos has compartido, querida Moni. Yo sé que muchos vamos a estar resonando y no es gratuito. Si tú, querido amigo, amiga, estás escuchando este episodio, seguramente que ya por ahí vamos a estar resonando en experiencias, en información. Y justamente démonos esa pausa, ¿no? Ese respiro profundo, disfrutar, divertirnos dentro de lo que vamos desarrollando, vamos haciendo proceso y procedimientos también con todas esas posibilidades que tenemos para seguir generando, gestando recursos, herramientas y creaciones y recordar que justamente no estamos solos, no lo hacemos solos, siempre estamos sostenidos por instancias que también de ahí vamos recibiendo como antenitas que estamos alineadas a un propósito mayor, vamos captando esa información, esas ideas, esa inspiración, esos recursos para seguir justamente en este proceso de evolución, de crecimiento y de autoconocimiento también. Así que bueno, querida Moni, muchas gracias, infinitas gracias por tu generosidad, tu tiempo, tu sabiduría. Compártenos, por favor, en dónde te podemos encontrar, en qué plataformas, cómo estás en tus redes, querida Moni. Bueno, ahorita las acabo de cambiar, me encuentran en Instagram y en Facebook como Creatividad en Punto Cero. Y Creatividad en Punto Cero y mi teléfono es 2281-878720, a sus órdenes. Muchas Entonces, gracias, querida Moni. pues dense la oportunidad de conectar precisamente con ese plano de las infinitas posibilidades a través de la creatividad. Así es, así es. Amigos, pues para ir terminando, yo también les recuerdo que justamente, al igual que aquí, Moni, actualicé mis redes sociales porque estoy en ese proceso de actualización general, ¿no? Desde esa parte muy veloz. A mí me encuentran también aquí, justo así como con Moni, les vamos a poner aquí nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, YouTube como Iris Ibet Terapeuta y con gusto ahí podemos seguir esta charla, esta comunicación, brindarles con todo nuestro amor nuestros servicios. Y bueno, justamente nada más para aprovechar un poquito, queridos amigos, también yo los quiero invitar a un próximo taller que voy a estar dando, un taller virtual que se llama justamente Psicografía o Escritura Automática, una herramienta multidimensional para expandir nuestra creatividad, porque justamente desde esta parte mediúnica me ha ayudado, Moni, amigos, esta parte de la escritura, de seguir, de fluir, de aterrizar las ideas y cómo esto también nos va ayudando también en esta parte de autoconocimiento. Entonces, si ustedes, queridos amigos, creadores creativos, también andan como por esos temas, me va a dar mucho gusto. Están completamente invitados. Yo les voy a dejar esa información justamente en mis redes. Vamos a empezar los sábados del mes de junio, 7, 14, 21, 28 a las 12:30 horas, hora Ciudad de México. Y en estos encuentros, pues justamente vamos a estar abiertos a estos procesos creativos y también, pues bueno, ahí querida Moni, muchas gracias. Con gusto vamos a Gracias, estar Iris. ahí siguiendo tu camino, justamente todo tu proceso creador y creativo y nos va a dar mucho gusto también ahí seguirte en tus próximos talleres. No sé, igual si tengas algún taller en mente, algo que nos quieras compartir. Sí, de hecho, estoy desarrollando todavía, terminando de aterrizar ahora sí las ideas de un taller que es a trabajar el libro del camino del artista, igual, junto con toda esta parte de la cuestión de las constelaciones, ir apoyando, y es un proceso, un trabajo de desarrollo personal. Entonces, pues, en cuanto lo tenga, con mucho gusto los invito.
Excelente, pues te vamos a seguir en las redes, querida Moni. Y queridos amigos, muchas gracias por hacernos disponibles en este episodio más, que la verdad nos las pasamos muy rico, lo gozamos, nos dimos esta pausa, nos dimos el permiso para seguir reconectando, recordando que somos unos grandes creadores creativos y que justamente estamos aquí materializando ese propósito mayor por el cual estamos aquí en esta existencia y en muchas existencias que justamente estamos ahí desde esa simultaneidad. Gracias, amigos, ahí donde tú te encuentres. Te mando un fuerte abrazo con todo mi amor y cariño. Te saluda Iris Ivette desde la Ciudad de México y nos estamos viendo en un episodio más aquí en este podcast Resonancias y Despertares. Queridos amigos, familia, comunidad digital, sonora, radiofónica, gracias. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Chao, amigos. Bye. Gracias, querida Moni. Gracias a ti, Ivette. Se nos fue de volada este episodio, queridos amigos, pero nos vemos en el próximo encuentro. Gracias por escribir aquí en redes sociales, compartir tus inquietudes y seguirnos en